Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidos a este 2022 y a esta nueva etapa de controversias. Como siempre, bueno, un saludo a toda nuestra audiencia de Ushuaia, de Tolwyn, de Río Grande y por supuesto al resto del país, porque gracias a Dios llegamos a todo el país vía satélite. Bueno, antes que nada, y como hacía y como sigo haciendo cada miércoles, un saludo a mi reina y mis princesas, de las cuales una está atravesando un momento muy duro. Bueno, a ver, vamos a lo nuestro. Hoy queríamos comenzar nuestro capítulo 2022 y fundamentalmente en este mes de abril, con algo que quizás no sea muy conocido por muchos y que tiene que ver con Malvinas. Es decir, cuando hablamos de Malvinas, generalmente hablamos de el 2 de abril, o comenzamos a hablar de Malvinas a partir del 2 de abril, fecha en la que las fuerzas argentinas desembarcaban en las Islas Malvinas. Pero hubo una serie de hechos anteriores que marcaron de alguna manera, algunos dicen el inicio, o fue el prefacio o el prolegómeno, de lo que fue la Guerra de Malvinas. Y tiene que ver con un 17 de marzo de 1982, por eso digo hoy realmente un programa testimonial, cuando en una lancha de la Segunda Guerra Mundial, presten atención, 40 técnicos y trabajadores argentinos desembarcaban en las Islas Georgias del Sur con una misión: desarmar una factoría ballenera que estaba abandonada para venderla como chatarra. Estamos hablando de las Islas Georgias del Sur, aproximadamente a 2.930 kilómetros más o menos en línea recta desde la ciudad de Ushuaia. Y piensen la fecha, 17 de marzo, ahí la tenemos. Fíjense la distancia, pueden ver perfectamente lo que son dentro de un círculo rojo las Islas Georgias del Sur. Y en línea recta estamos hablando, insistimos, a más de 2.930 kilómetros en línea recta desde Ushuaia. Para muchos, bueno, como decíamos, una factoría ballenera abandonada que iba a ser desarmada por un grupo de 40 técnicos y trabajadores argentinos que justamente ese 17 de marzo de 1982 desembarcaban en una lancha de la Segunda Guerra Mundial. La paga, dicen, iba a ser el triple de lo que podían ganar en el continente por la misma tarea. Situémonos en tiempo, 1982. Y el negocio, ese negocio del desarme de una ballenera vieja y abandonada, había sido desarrollado por un audaz chatarrero de Avellaneda llamado Konstantino Davidov. Para muchos, lo que pasó a partir de ese 17 de marzo de 1982 pasa a ser un misterio o un misterioso incidente, dicen algunos, que quizás haya sido, y yo diría seguramente, el prolegómeno de lo que fue la Guerra de Malvinas. Llegar hasta allí, llegar hasta las Islas Georgias, no había sido fácil, ya que luego de convencer a los propietarios de lo que eran las instalaciones balleneras ya abandonadas, unos escoceses, que hacía años reclamaban la propiedad del territorio, y también persuadir al gobernador británico de las Malvinas que sus intenciones eran realmente comerciales, fue todo un trabajo por parte de Konstantino Davidov. Y encima conseguir la colaboración de la Armada Argentina para que los llevara por barco a estos casi 3.000 kilómetros que hay entre Buenos Aires y las Georgias. Prácticamente la misma distancia, un poco más, desde Buenos Aires en línea recta que desde Ushuaia a las Georgias. Bueno, como decíamos, ubiquémonos, insisto, marzo de 1982, antes del desembarco del 2 de abril en nuestras Malvinas. Convencer a los militares, a los marinos fundamentalmente, no fue una tarea fácil. Ampliar la presencia argentina en el Atlántico Sur era una meta histórica de la Marina de Guerra en ese entonces. Desde su creación y la oportunidad en ese momento de la Marina de camuflarse entre los trabajadores estaba prácticamente servida, ¿sí? Es decir, Konstantino Davidov, a partir de su proyecto de ir a armar esa ballenera abandonada en las Islas Georgias, le había servido en bandeja
a la Marina de Guerra la posibilidad cierta de camuflarse, es decir, que la Marina de Guerra, a través de lo que después se conoció como Grupo Lagartos, camuflarse dentro de todos esos trabajadores. Bueno, la operación se llamaría Alfa, con el oficial Alfredo Astiz a la cabeza. Alfredo Astiz, con poco más de 30 años, entonces un teniente de navío, para entonces ya se había infiltrado en el grupo de fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, había secuestrado a varios de sus miembros y fundamentalmente a 2 monjas, estamos hablando, para algunos memoriosos, las francesas Alice Dumont y Léonie Duquet, y también había sido parte de un grupo de tareas. Bueno, todo esto tiene que ver con la historia de esta noche, ¿sí? ¿Por qué? Porque a partir de un libro que se llama Desembarco en las Islas Georgias, escrito por Felipe Selesia, con el cual vamos a estar esta noche en contacto vía Zoom, por eso digo que va a ser un programa testimonial. No solamente por quien escribió el libro, sino porque también vamos a estar en contacto con 2 de los protagonistas que estuvieron esa noche, o mejor dicho, a partir de ese 17 de marzo de 1982 en las Islas Georgias. Estamos hablando de Carlos Alberto Miletti y Ricardo Cacase. 2 de los protagonistas, ahí tenemos el libro, en el cual de alguna manera nos inspiramos para hacer esta producción, y por supuesto agradecerle desde ya a Felipe Selesia, el autor del libro. Bueno, luego de la pausa ya vamos a estar en contacto con quien es, insistimos, el autor del libro, Felipe Selesia, y también con los protagonistas, para que en primera persona nos puedan contar qué pasó, cómo vivieron sus vivencias a partir de su llegada a las islas, a partir de lo que pasó desde el punto de vista militar, de la rendición del grupo de Lagartos, que había sido llevado a las islas porque decían que, de alguna manera, quien estaba a la cabeza de ese grupo de Lagartos seguramente no iba a rendirse, terminó rindiéndose, pero bueno, esto es parte de esta historia, quizás desconocida para muchos, pero que realmente, insistimos, queríamos que se conozca. ¿Por qué? Porque de alguna manera fue quizás el detonante de lo que pasó a partir del 2 de abril de 1982, cuando la Argentina, las tropas argentinas desembarcaban en nuestras Islas Malvinas. Bueno, nos vamos a la pausa, la primera, recordando nuestro WhatsApp para todo mensaje, sugerencia o pregunta, ¿sí? Ahí lo vamos a ver bajo pantalla, nuestro WhatsApp es el 2901-5109-64, y para toda indicación o sugerencia que puedan tener con nosotros. Bueno, señores, nos vamos a la pausa, la primera, y enseguida volvemos. Pausa, vamos. Seguimos, decíamos que íbamos a hacer un programa testimonial realmente, ¿no? Porque hablar de lo que sucedió a partir de aquel 17 de marzo de 1982 en nuestras Islas Georgias seguramente fue el prolegómeno o el inicio de lo que fue con posterioridad Malvinas. Y de alguna manera la producción de este programa nos inspiramos en un libro que se llama Desembarco en las Islas Georgias, que está escrito por Felipe Selesia, que ya estamos en comunicación con él. Felipe, un gusto que estés con nosotros y realmente felicitaciones por tu obra, aquello de Desembarco en las Islas Georgias, quizás un incidente misterioso para muchos y que muy pocos lo conocen, y fundamentalmente gente de menor edad. Estamos hablando de hace casi 40 años. ¿Cómo está, Felipe? Muy buenas noches. Bien, muy bien. Buenas noches, Aníbal. ¿Cómo estás vos? Bien, bueno, antes que nada, un gusto. Y gracias por prestarte a esta comunicación. Sabemos de tus múltiples actividades y todo lo que estás haciendo y el aguante que nos has tenido para
poder comunicarnos y demás, con los problemitas lógicos que generalmente hay a través de Zoom, la bendita conectividad en la Argentina. Bueno, decíamos, un 17 de marzo de 1982 comienza esto, pero nadie mejor que vos para poder ubicarnos en tiempo y espacio de lo que significaba en aquel momento lo que se estaba viviendo en la Argentina y en el mundo. Sí, bueno, este episodio se inicia ese 17 de marzo de 1982 con una, digamos, actualidad de ambos países, tanto del Reino Unido como Argentina, que iba prefigurando el conflicto que después se desató, ¿no? Yo digo que el episodio de las Georgias es un poco la chispa que enciende la bomba de Malvinas, porque es el momento en el que el Reino Unido ataca diplomática y militarmente, ¿no? Ese 17 de agosto, cuando los muchachos llegan a las islas, sobrereaccionan su presencia, que era perfectamente legal y estaban al tanto de que ellos iban a desembarcar, pero por una cuestión de aprovechamiento de las circunstancias para tomar la iniciativa de un conflicto que sabían seguramente iban a tener que atender cuando la Argentina hiciera el desembarco en las Georgias, que se venía preparando, se había decidido y se venía preparando desde diciembre del 81. Entonces el Reino Unido aprovecha la presencia de los muchachos precisamente para tomar la iniciativa en ese conflicto que sabían sería inexorable porque no iban a admitir, pese a lo que suponía la Junta Militar, que los argentinos ocuparan territorio de la reina sin que eso tuviera consecuencias. Acá hay un factor de inocencia de la Junta de no haber anticipado que esta presencia podía ser usada en ese sentido, y una irresponsabilidad enorme porque los mezcló a estos 39 civiles que finalmente se quedaron en la isla en un conflicto internacional, en un conflicto bélico. Lo que va contrario a toda razón. Los civiles hay que alejarlos de la guerra, cualquier gobierno hace eso por su población. Bueno, acá primero los habían intentado usarlos así como una suerte de caballo de Troya para desembarcar en las Georgias y hacer como una especie de ocupación pacífica, pero simbólica, ¿no? Ahora, eso, digamos, como primera gestión que hizo, ¿no?, la Junta. Ahora, te escucho. Ahora esta empresa de Constantino Davidov, que fue, digamos, el creador o alma mater, de alguna manera, de esta empresa, creando, si mal no recuerdo, Islas Georgias del Sur, era una sociedad anónima. Sí, una sociedad anónima que no llegó a constituirse, pero que sí, era esa la denominación. Era como, a ver, la aventura comercial que había planteado, es decir, de ir a desarmar una vieja ballenera en las islas, como que le puso a la Junta Militar y fundamentalmente a la Marina de Guerra, por aquello del control en el Atlántico Sur y dominio en el Atlántico Sur, le sirvió en bandeja la posibilidad cierta de incorporar o por lo menos camuflar dentro de todo este grupo de trabajadores que iban a las Georgias al grupo de lagartos comandado por Alfredo Astiz. Sí, pero no fue eso lo que hizo, porque en la primera misión desembarcan eran 41 los chatarreros que fueron a las islas y se volvieron 2 en el Bahía Buen Suceso. Pero ahí no había ningún militar. Los militares llegan el 24 de marzo de 1982, o sea, más de 10 días después de que menos de 10 días después de que los muchachos habían llegado. ¿Qué fecha, no? Con Aparte, la orden de, sí, vaya fecha si las hay, fechas si las hay, ¿no? Muy paradojal. Y llegan el 24 de marzo de 1982, en el 6º aniversario del golpe militar, con la orden de defenderlos del desalojo por la fuerza que el Reino Unido ya había ordenado a 22 Royal Marines que estaban acantonados en las Islas Malvinas. Digamos, es como que contrapone a este grupo de británicos que iba a desalojar a los muchachos al grupo de marinos de Alfredo Astiz. Y ahí ellos, cuando llega Astiz, no tienen otra que convivir y ir atajando esta circunstancia que era muy angustiante y muy apremiante porque supuestamente el Reino Unido invocaba que eso era una invasión y por tanto los iba a desalojar
y hasta ese momento ellos no tenían cabal dimensión de qué forma los iban a desalojar. Y era verosímil también pensar que iban digamos, que iban a estar en peligro, ¿no? por esta guerra que se les venía encima. Ahora, cuando llegan los efectivos militares, estamos hablando a partir, puntualmente el 24 de marzo de 1982, que llega este grupo de lagartos comandados por Alfredo Astiz, de alguna manera también imagino la sorpresa por parte de quienes estaban ya en la isla. Estamos hablando tanto de operarios como de personal que estaba iniciando el desarme de esta ballenera. Sí, ahí hay uno de los tantos malos entendidos que se cruzan en esta historia que son fascinantes, porque Astiz, cuando se está aproximando en las lanchas de desembarco con sus hombres, ya cerrada la noche, ya en la madrugada del 24 de marzo. Ahí lo tenemos a Alfredo Astiz puntualmente, a ver si podemos dejar esa imagen en pantalla. Claro, ahí está, esa es la formación que hacen el 2 de abril, el 2 de abril cuando hacen el acto por la recuperación de las Malvinas. Al día siguiente hicieron la recuperación militar de las Islas Georgias. Pero te contaba que cuando Astiz se va aproximando hacia Puerto Leaf, que era donde estaban los muchachos, ahí a las 12 de la noche se apagaban los generadores a combustible que habían llevado y por tanto se quedaban sin luz. Entonces Astiz desde el mar, aproximándose, vio cómo se apagaban las luces de pronto. Y supuso que era algún gesto de algún enemigo o que eso podía significar caer en una trampa o que era una irregularidad que tenía que atender. Y estuvo haciendo aproximaciones y desvíos, etcétera, hasta que finalmente llegó a la isla y les tocó la puerta a los muchachos que ya estaban en plan de ir a dormir o por lo menos estaban todos adentro, digamos, ¿no? Y ahí la Casa Amarilla, que era donde se aproximó Astiz, que era la casa del administrador de la vieja ballenera, estaban todos adentro y de pronto escucharon que retumbaban unos golpes en la puerta y no entendieron nada. Imagínense ustedes estar en un punto tan alejado, tan recóndito del planeta y que alguien, estando todos adentro, que alguien golpee la puerta, ¿no? Es para una trama de suspenso. Realmente. Y efectivamente, el teniente entonces, teniente Astiz, con la cara pintada, el fal al hombro y sus hombres detrás en plan despliegue militar, ¿no? ¿Y qué cantidad de efectivos habían llegado con Astiz a las islas? Eran muy pocos, con él eran 15, incluyéndolo a él eran 15, apenas eran comandos y buzos tácticos, que es como una especialidad técnica que cursan los marinos, ¿no? Como una especie de preparación especial. En teoría eran de lo mejor que tenía la Armada en términos de soldados, ¿no? Estaban como muy preparados. Ellos llegaron, digamos, ¿por qué medio llegaron a las Georgias el grupo Lagartos? Ellos llegan en un buque de la Armada, porque contemos que la historia es, en paralelo a la misión comercial, la Armada va armando lo que llaman la Operación Alfa, que era esto que hablábamos antes de camuflar a algunos hombres en el grupo obrero. Pero finalmente lo desactivan y administrativamente, digamos, lo suspenden esa operación que se llamaba Alfa, porque se había decidido la Operación Malvinas, que por escala iba a ser más importante y iba a demandar todos los recursos disponibles. Pero en los hechos no desactivaron a este grupo Alfa y lo subieron al circuito de abastecimiento de las bases antárticas que tiene la Armada. Entonces fueron a la base Marambio, Astiz y sus hombres, y cuando es la amenaza de desalojarlos por la fuerza a los muchachos, ahí le dicen que se vayan a las Georgias. Y se van en el buque Bahía Paraíso, que era un buque de transporte polar, que estaba un poco más armado y artillado que el buque en que habían ido los muchachos, que era meramente de transporte, ¿no? El Buen Suceso. El Bahía Paraíso tenía un par de helicópteros, digamos, tenía más armas, estaba más preparado para un eventual conflicto armado. Vamos a, si te parece bien, también, y gracias a ti, tuvimos la posibilidad cierta de llegar a dos de los protagonistas que estuvieron, estamos hablando de personal que estuvo in situ en las islas, que fueron aquellos que fueron a desarmar estas balleneras. Así que cuando la gente técnica crea conveniente, vamos a incorporar a dos de estos protagonistas. ¿Por qué? Porque queremos, de alguna manera, decíamos,
programa testimonial, que aquellos que estuvieron, ¿sí?, en aquel 1982 en las islas, nos cuenten en primera persona sus sentimientos, lo que pasó, qué sentían. Quizás aquello de la sorpresa cuando en una noche del 24 de marzo, a punto de irse a dormir, alguien, algunos dicen en el traste del mundo, pero más o menos, ¿sí?, le golpea la puerta. Así que lo vamos a incorporar a Carlos Alberto Miletti y a Ricardo Cacase, que ahí los tenemos ya en pantalla. Un gusto, bienvenidos a ambos. Dos de los protagonistas, como decíamos antes, ya son parte de la historia, y no exactamente por su edad, sino por los hechos y lo vivido. Ricardo, muy bienvenido, gracias por estar. Gracias, buenas noches, un gusto estar con ustedes. Y también, bueno, Carlos Alberto Miletti, también otro de los protagonistas. Estamos hablando de aquellos que estuvieron. Bueno, a ver, Carlos, en principio, seguramente Felipe quedó con todo lo que ustedes vivieron para poder llevar a cabo su libro y demás, sus antecedentes, sus historias, la verborragia de aquel momento. Carlos, ¿qué significa hoy recordar lo vivido hace 40 años atrás, a partir de esa primera llegada un 17 de marzo de 1982 y a partir de ahí la permanencia en las islas? ¿Qué recuerdo puedo tener? Y un poco... Ahora estoy contento porque por lo menos salió a la luz esa historia. Se hablaba muy poco del tema Georgias del Sur y a nosotros nos conocían como los chatarreros y que decían... Orgullosos de ustedes ser, comenzó... orgullosos de ser chatarreros, me imagino. Sí, 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 pero ese era el trato que nos daban, ¿no? Bueno, aparentemente, bueno, después se fueron dando un montón de cosas, nos fuimos enterando de un montón de cosas. Yo, por ejemplo, lo que más recuerdo, hay una tapa de la revista Gente que dice Horas difíciles en el sur. En la tapa hay una cañonera con el fondo del continente argentino y dice: atención, Georgias del Sur, enviados especiales. Si uno abre la página, aparecen un montón de fotos de la factoría que fueron entregadas por alguien que ya había ido a Georgias del Sur, que habían sido para ver las instalaciones que iban a comprar, pero hablan de un izamiento, y cuando hacen el izamiento los enviados especiales suben un dibujo. Cuando yo llegué al continente y me empecé a encontrar con todas las cosas que pasaban allá, con las que se decían acá, es como que uno se siente un poco conmovido e impotente porque dice, esto no era así. No era así. Vamos, Carlos Alberto Miletti, también otro de los protagonistas, y dándole la bienvenida justamente. Recién Felipe planteaba que aquel 24 de marzo, cuando ya estaban a punto de irse a dormir, sienten que alguien golpeaba la puerta y se encontraron del otro lado con un grupo armado que había ido, dicen, a defender de alguna manera no solamente las islas, sino a todos ustedes que estaban ahí. ¿Recordás ese momento? ¿Qué sintieron? Mira, yo lo recuerdo patente porque yo estaba encargado de la usina con Manolo Pérez. Lamentablemente Manuelito falleció. Manuel Ángel Pérez. Yo era encargado de la parte de mecánica y Manolo era encargado de la parte eléctrica. Yo dormía con mi compañero Gauna, y Manolo dormía en una habitación que estaba cerca de la escalera. Yo me acuerdo que sentí que alguien subía por la escalera, le golpeaban la puerta a Manolo, y yo estaba entre dormido y Manolo baja y se va. Entonces yo al rato veo que prenden la usina. Entonces, bueno, bajo para ver qué pasaba. Y bueno, me lo encuentro a Manolo en la usina y a Astiz. Me acuerdo que Astiz pregunta si entre nosotros había algún herido. Imagínate, yo no entendía nada. Pero
de algo me acuerdo que dijimos, muchachos, esto tomó estado militar, estamos al horno con papa. Así fue, me acuerdo lo que dije. Hablé con Manolo y un grupito que decían, bueno, muchachos, se pudrió. Se pudrió, en ese momento se pudrió. ¿Y cómo se fueron dando los acontecimientos a partir de ese momento? Es decir, a partir de que llegan el grupo Lagartos, aproximadamente tal cual nos planteaba Felipe, algo así como 17 personas, 17 efectivos que llegan a las islas. ¿Qué recuerdan a partir de ese momento, cómo se fue desenvolviendo no solamente las actividades de ustedes, sino lo que ustedes podían ver y observar de ese grupo militar? Mira, yo seguí trabajando, estaba en la usina, así que tenía que estar ahí atendiendo motores y las necesidades que tenía la factoría, tratar de hacer llegar luz a muchos lugares que no tenían luz y se tenía que trabajar bajo techo porque el tiempo era malísimo. Otra de las cosas que decíamos nosotros, cómo nos mandaron a trabajar en marzo, acá dentro de poco esto se va a llenar de nieve. Bueno, nos dimos cuenta que las máquinas no funcionaban, no se adaptaban al terreno, y con los militares muy poco contacto tuvimos nosotros, ¿verdad? Muy poco. Lo único que hicimos una vez fue ver una película que proyectaron, que era un western de espagueti, y me acuerdo que era en italiano, ni doblada estaba. Pero bueno, para salir un poco de la rutina. Y ellos andaban por ahí dando vueltas, ¿no? Es decir, el contacto... Sí tuvimos visitas, hubo un par de veces que anduvieron helicópteros que no eran nuestros. Cuando ustedes veían ese pasar de helicópteros, que seguramente, bueno, helicópteros británicos, que seguramente ustedes estaban en Puerto Ley, pero que seguramente venían de Green Beacon o de zonas aledañas. En todo caso, Felipe, corregime si me equivoco, pero ¿tuvieron es decir, a partir de qué momento comienzan a tener contacto con los británicos y fundamentalmente con los militares británicos que estaban en la isla? No, nosotros en ningún momento tuvimos contacto. El único contacto que tuvimos nosotros con británicos, creo que fue un 19 o un 20 de marzo, donde ya estaba flameando la bandera que habían puesto dos compañeros que querían poner un banderín de River. Y bueno, cuando estaban haciendo eso, apareció el jefe de obra y le dijo, ¿por qué no pones la bandera? Vamos a estar, no sé, años, 6 meses acá, pongan la bandera. Comenzó con una bandera River y los terminó con una compañeros bandera argentina. pusieron la bandera argentina, la pusieron en una torre de transformación que había ahí entre la Casa Amarilla y el comedor, que la ataron a un remo roto y la subieron entre Horacio Locci y Jorge Carrizo. Y hay una foto donde se lo ve a Carrizo, que no es una foto nuestra, sino es una foto de los ingleses, donde se lo ve a Carrizo atando el remo roto en el transformador y también se ve de muy lejos al Bahía Buen Suceso descargando toda la logística de la isla. ¿Cuál fue la actitud? Y los ingleses aparecen el 22. Los ingleses aparecen el 20, que no eran, no sé, creo que eran 3, ¿no? De civiles, piden hablar con el jefe de obra, se acuerda muy bien mi amigo Cacase, y después hablan del barco y bueno, pues ahí ya empieza el bolonqui. Pero anteriormente, te termino acá, anteriormente nosotros por Radio Nederland habíamos escuchado una información que decía que un grupo de civiles o argentinos había desembarcado en Georgia del Sur, había izado la bandera argentina y cantado el himno nacional. Era Radio Nederland, pero el cable era de antes. Ricardo Cacase, ahí decía su compañero Miletti, que después me enteré charlando con ustedes que hacía muchísimo tiempo que no se veían, que recordás bien puntualmente ese momento en que 3 efectivos
aparentemente de civil, británicos, llegan a ustedes cuando la idea inicial había sido levantar una bandera de River, justamente River, y terminaron levantando una bandera argentina. ¿Cómo fue ese momento? ¿Qué recordás? Mira, lamento decepcionarte, pero justo en ese momento yo no estaba. Te explico el porqué. Mi misión, en principio, era hacer un relevamiento fotográfico de todos los materiales que había en las islas, desde Stromness hasta Leyte. No podíamos llegar a Husby porque era bastante lejos. Nosotros llegamos, yo había llevado una persona que colaboraba conmigo un mediodía y nos encontramos con que nos dicen que habían llegado dos civiles, sí, dos ingleses civiles, no, ni con ropa militar ni nada por el estilo, que habían hablado con con Jorge Patané, que era el director de obra, y con el capitán del barco, que se había suscitado un inconveniente porque se había izado una bandera. Bueno, pregunté, ¿y qué hicieron con la bandera? La bajamos. Bueno, perfecto, nosotros acá vinimos a trabajar. Fui a hablar con el capitán del barco, me explicó los requerimientos que le pedían los ingleses, que era, entre otras cosas, ya no solo el hecho de bajar la bandera, sino que él debía haber pasado por Grytviken a hacer aduana, cosa que él de ninguna manera podía hacer, primero que no tenía órdenes, o primero porque nosotros entendíamos que estábamos en territorio argentino. Entonces, bueno, me dijo que él no iba a ir, que terminaba de descargar y el barco se volvía, que bueno, que nosotros teníamos la decisión de irnos con ellos o quedarnos. Bueno, Nos quedan todavía un corte y nos quedan solamente 10, 12 minutos de programa. Así que yo les propongo, vamos a un corte y luego del corte volvemos con ustedes como protagonistas, con Felipe como autor del libro, porque nos queda todavía, es decir, a partir de ese izamiento, ¿cómo se dieron los hechos? ¿Sí? La rendición por parte del grupo militar, el tomado de prisioneros, el egreso de las islas, cómo volvieron al país. Brevemente, después de la pausa, ¿les parece? Volvemos con ustedes. Bueno. Señores, pausa la última, recordando nuestra línea de comunicación, ¿sí? Para todo mensaje o sugerencia, ahí lo tenemos, nuestro WhatsApp, 2901-510964. Si tiene un celular cerca, código QR y automáticamente se comunica con nosotros. Pausa y enseguida volvemos. Nos quedan 8 minutos y la verdad que en 8 minutos es imposible terminar de configurar todo lo que pasó, ¿no? Como decíamos, el resto de lo que pasó a partir del izamiento es casi historia desconocida, una infantería de marina que intentó desalojar a los marines. Marines que se resistieron, mataron a 3 argentinos, derribaron un helicóptero Puma, dañaron severamente la corbeta Guerrico, destruyeron el submarino Santa Fe. Los trabajadores quedaron presos. A partir de que quedaron presos, ahí lo tenemos, cómo quedó justamente el ARA Santa Fe, con un efectivo del ARA Santa Fe que, desgraciadamente y por un error, dicen algunos, fue muerto por las tropas inglesas. Estamos hablando del suboficial Félix Artuso. Bueno, quedaron presos todos a partir de lo que pasó. ¿Cómo sigue la historia? Es decir, ¿cómo vuelven al país? Larguísimo viaje de regreso a casa. ¿Cómo regresan al país? Te voy a corregir. No fuimos presos. Éramos prisioneros de guerra. Prisioneros de guerra. Presos van los que cometen un delito. Nosotros no cometimos ningún delito. Perfectamente. Mirá, nosotros fuimos caminando. Cuando vinieron las fuerzas inglesas, ya nosotros estábamos en distintos lugares. Jorge Patané, con una cantidad grande
la gente operativa, o sea, los obreros que estábamos ahí, y un par, que éramos 5, estábamos en la radio que teníamos en la casa, que es con la que estábamos comunicados al continente. Bueno, llega un momento, viene un suboficial de la gente de Astiz y nos dice que nos tenemos que entregar prisioneros, que están los ingleses, cosa que ya sabíamos, porque veíamos pasar los barcos por adelante, escuchábamos en la radio todo lo que estaba pasando. Y bueno, nos tenemos que dirigir a la bahía de Stromness, que era estaba pasando un cerro, no sé si serían 5, 7, 8, 10 kilómetros, que caminando eran 40 minutos, una cosa más o menos, si mal no recuerdo. Nos dicen que nos quedemos tranquilos, que con nosotros no iba a pasar absolutamente nada, porque nos protegía la Convención de Ginebra y que como civiles no nos podían tocar, no nos podían hacer prestar declaración, etcétera, etcétera. Bueno, pasamos la primera altura y nos recibe una patrulla inglesa, una bengala, nos identifica. Bueno, perfecto, hasta ahí estaba todo bien. Nos dicen que sigamos caminando hasta donde estaban los talleres de reparaciones navales en la bahía de Stromness, porque eran distintos lugares. Ley, que era donde estábamos ubicados, que era el caserío, había talleres de reparaciones chicas y alojamiento de la gente. Stromness, que era un taller inmenso de reparaciones navales, en el cual había 2 diques flotantes, y Husvik, que era donde estaban las factorías balleneras, que era un lugar bastante alejado. Ya ahí solo llegamos 3 o 4 personas un día que fuimos caminando. Bueno, el tema es que después de ese momento que nos reciben y nos dicen que nos vayamos a alojar a algunos de los galpones, ya vamos caminando distendidos, fumando, tranquilos. Nosotros habíamos tomado la determinación con Gastón Briatore, que era un muchacho que era capitán de ultramar, que había ido para manejar las lanchas, que hablaba perfectamente inglés y con el cual nos comunicábamos con los ingleses. Como era de noche y para no tener problemas por algunos hechos que se habían presentado, que yo iba a ir primero y él iba a ir último, cosa de que tuviéramos... Te pido lo siguiente, nos quedan 3 minutos, a ver si podemos en 3 minutos... Bueno, el tema, seguramente que querrás saber lo que pasó, que sufrimos un simulacro de fusilamiento. Cuando llegamos digamos, un codo, una especie de cabo que había, veníamos todos caminando tranquilos y empezaron a disparar morteros, ametralladoras, no sé, estuvieron, no sé si 10 segundos, 10 minutos, 10 horas, ahí todo el mundo cuerpo a tierra y esperando el peor de los finales. Bueno, simplemente para ellos fue una gracia darnos un susto, gracias a Dios. ¿Es cierto? Y bueno, de ahí nos... volvieron al continente. ¿Es cierto lo último? Pues ya no nos queda tiempo y, a ver, voy a decir algo que se dice siempre en los programas de televisión, el tiempo es tirano y son apasionantes estas charlas, pero estamos acotados en tiempo y espacio. La última pregunta a ambos y en todo caso terminamos con Felipe. ¿Es cierto que a partir de que volvieron al continente, de alguna manera fueron abordados por inteligencia naval o militares, prohibiéndoles por todo concepto hablar sobre el tema y dar algún tipo de información? Tuvimos que negociar. Los amenazaron. Los amenazaron. Carlitos, vos tenés un recuerdo de eso. Sí, nosotros cuando llegamos cuando estábamos prisioneros, bueno, nos llevan a Uruguay, que nosotros dijimos, ¿por qué a Uruguay? Contamos a la gente de la Cruz Roja, y nos dijeron que era porque el gobierno argentino todavía no había hecho el pedido oficial, entonces nos dejaban en un país neutral. Perdón, de ahí nos llevaron al piloto Alsina. 30 segundos y nos quedan. En llegar a Buenos Aires tardamos 1 día y medio, 2 días. En ese trayecto nos lavaron la cabeza, nos dijeron que no dijéramos nada porque todo estaba tratándose en Naciones Unidas y que si decíamos algo que comprometía a la negociación.
nos iban a meter en cana, pero yo te digo una cosa, mi último guardia, que fue guardia de todo, fue un yanqui que era de la OTAN en la isla Ascensión. Bueno, yo realmente les agradezco. Daría para seguir hablando muchísimo más tiempo. Como decíamos en la televisión, el tiempo es tirano. No queríamos dejar de abordar este tema, sobre todo porque es un hecho, o estos incidentes, para algunos todavía misteriosos, quizás, como bien decía Felipe, fueron el inicio o el prolegómeno o la mechita que de alguna manera prendió aquel 2 de abril de 1982 en las Malvinas. Les quiero agradecer a los tres, Felipe, por tu generosidad para darnos toda la información, también a Carlos Alberto Miletti y a Ricardo Cacase por los testimonios. Y seguramente, creo que no va a ser el último programa, porque me parece que hay mucho para poder dialogar y para poder hablar sobre todo lo vivido por ustedes, porque ya son parte de la historia ambos. Y gracias a Felipe Ceresia, con su libro Desembarco en las Islas Georgias, se pueden conocer muchos de los aspectos y funciones vividas durante este tiempo que para muchos todavía no les queda claro. Gracias a los tres. Por nada, fue un placer. Un gusto. Y hasta pronto. Hasta pronto. Gracias. Bueno, señores, no nos queda tiempo. Como decimos siempre, agradeciéndole ahora a nuestros tres amigos a la distancia, en tiempo, porque de alguna manera nos hicieron conocer en primera voz, como protagonistas, de algo que sucedió en aquel marzo de 1982, antes de aquel 2 de abril, porque insistimos, de Malvinas se habla a partir del 2 de abril y hay un montón de hechos y acontecimientos anteriores a ese 2 de abril que significaron de alguna manera el detonante para que las tropas argentinas llegaran a las Islas Malvinas. Bueno, señores, nos estamos yendo hasta el próximo miércoles a partir de la hora 21 en esto que hemos denominado Controversias. Si bien es un programa político o de carácter político, la historia de la Argentina tiene sus controversias. Si no, fíjense. Señores, gracias y hasta el próximo programa.